¿Te has preguntado alguna vez si los monstruos realmente existen? En la historia de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, encontramos un misterio que ha fascinado a generaciones enteras. Desde crímenes atroces hasta teorías de conspiración, su vida está envuelta en un velo de secretos y leyendas. Prepárate para adentrarte en el oscuro y perturbador mundo de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Bienvenidos a un viaje a través de la historia. No olvides suscribirte y dejar tu like. Es una historia sombría, manchada de sangre, atormentada por la tortura, sensacionalista por el sexo, cada vez más discutida por los estudiosos. Bathory suele ser proclamada la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos, acusada de matar a más de 600 mujeres jóvenes en el interior de sus fastuosos castillos. Según la leyenda, creía que bañarse en su sangre virginal le otorgaría la juventud eterna. En lugar de eso, se aseguró de vivir mucho tiempo en la infamia. El supuesto sadismo de Bathory ha inspirado películas, obras de teatro, óperas, programas de televisión e incluso videojuegos. Elizabeth Bathory nació en 1560 en el seno de una familia de la alta nobleza húngara y ya desde pequeña dio muestras de que no iba a tener una vida normal. Sufría epilepsia, pero la falta de conocimientos en la época sobre la enfermedad hizo que la trataran como una niña poseída por el demonio e incluso llegaron a pensar que tenía poderes sobrenaturales. Como marcaba la tradición, a los 11 años la familia pactó un matrimonio con su primo Ferenc Nadasdy. En cambio, en lugar de someterse a él y dedicarse a mantener la casa y a formar una familia, Elizabeth quiso cultivarse y logró que la dejaran estudiar como si fuera un hombre. Así fue como logró aprender latín y alemán. La violencia formaba parte del día a día del matrimonio, que vivía en el castillo de Chastich, en la actual Eslovaquia. Ferenc era conocido como el Caballero Negro por su costumbre de empalar a los enemigos después de una batalla. También era sabida la afición de Elizabeth por dar palizas a los miembros del servicio. Esta afición por el uso de la fuerza les llevaba a comentar cuáles eran las maneras más originales para castigar a los sirvientes, una costumbre muy extendida por la Europa oriental. Incluso se narra una historia en que un día, para el placer de Bathory, Ferenc mandó inmovilizar a una muchacha, untarla con miel y torturarla con insectos. Le regaló a la condesa unos guantes con garras hechas de espinas, con los que golpeaba a sus sirvientes por sus errores. El 4 de enero de 1604, el marido de Elizabeth encontró su final en su propio castillo de Sárvar. Ferenc perdió la vida en el campo de batalla y Elizabeth se quedó viuda a los 44 años. Su ya trastocada personalidad se vio agravada con el fallecimiento de su marido y pasó a comportarse como una verdadera psicópata. Las primeras víctimas fueron los familiares de su marido. No dejó a ninguno con vida. Ahí comenzó la leyenda de la condesa sangrienta. Según cuenta la leyenda, una noche mientras una criada cepillaba el cabello de la condesa, le dio un tirón sin querer. Elizabeth se enfadó mucho y le propinó una tremenda bofetada, causando una herida en el rostro de la joven sirvienta. En ese momento la condesa se percató de que unas gotas de sangre de la herida cayeron sobre el dorso de su mano, volviéndose esa parte de su cuerpo más tersa y blanca. Elizabeth se reunió con las brujas que la acompañaban en multitud de ocasiones, quienes le aseguraron que la sangre de las jóvenes la haría rejuvenecer. Sin dudarlo, la condesa ordenó que la sirvienta fuera desangrada y luego se bañó en esa sangre. Según la leyenda, Elizabeth quedó encantada, al parecer viéndose mucho más joven tras ese baño de sangre. Empezó a obsesionarse con la juventud eterna. La condesa mandaba a raptar jóvenes vírgenes y las encerraba en el sótano del castillo, donde las torturaba y luego las desangraba para darse su adorado baño de sangre. Los rumores sobre la condesa sangrienta se extendieron por toda Hungría y los campesinos temían su presencia. La condesa sangrienta elegía a sus víctimas entre las hijas de los campesinos y les ofrecía trabajo. Engañadas, las trasladaba al castillo, las encerraba, las golpeaba de forma brutal y a las más afortunadas las dejaba morir de hambre. No era lo habitual. A Elizabeth le gustaba recrearse y hacía sufrir a las chicas. Les clavaba alfileres debajo de las uñas, les mordía de forma sádica los senos, las marcaba con hierros al rojo vivo,
Las cubría de miel y las dejaba expuestas a las abejas. Las dejaba morir congeladas. Les cortaba los dedos y hasta los genitales. Los campesinos aterrorizados acudieron al pastor local en busca de ayuda al darse cuenta de que sus hijas, hermanas y demás familiares habían desaparecido sin dejar rastro alguno. El pastor informó al rey Matías II de Hungría sobre los sucesos y el temor que sentían los campesinos hacia la condesa, a quien veían como una verdadera amenaza. Matías II decidió tomar medidas y envió a su primo Jorge Turzó a investigar el asunto. El 29 de diciembre de 1610, Jorge y sus soldados invadieron el castillo de su prima y encontraron una horrorizante escena. Muchas jóvenes desangradas y otras torturadas, así como cadáveres en distintos estados de descomposición por todo el jardín del castillo. Los soldados desalojaron el castillo. Las jóvenes supervivientes fueron devueltas a sus familias y los sirvientes que colaboraron con la condesa fueron condenados y ejecutados. Elizabeth fue encerrada en sus aposentos, con las puertas y ventanas selladas, recibiendo comida y agua a través de un pequeño orificio. El 31 de julio de 1614, Elizabeth hizo un testamento repartiendo sus posesiones entre sus hijos. Había pasado 4 años encerrada, sin ver la luz del sol. El 31 de agosto de 1614, uno de los carceleros encontró el cuerpo desplomado de la condesa. Había fallecido a los 54 años de edad. Al intentar enterrarla en una iglesia cercana, el pueblo se negó y su cuerpo fue trasladado a la cripta de la familia Báthory en Ecsed, Hungría. Elizabeth Báthory fue una de las mayores asesinas de la historia, cometiendo atrocidades en busca de la juventud eterna. Su comportamiento sádico se exacerbó tras la muerte de su marido, cruzando límites y convirtiéndose en un verdadero monstruo para la sociedad de su época. O quizás no. ¿Y si todo fue una farsa? En la década de los 80 se comenzó a cuestionar el relato de que se trataba de una sanguinaria asesina. Fue en 1982 cuando el archivero eslovaco Josef Kocis entregó nuevas claves a la historia de Elizabeth, un relato que ha sido ampliamente respaldado por los investigadores. Historiadores como Aleksandra Bartosiewicz de la Universidad Polaca de Łódź son más moderados en sus opiniones. Dice que los crímenes de Báthory fueron probablemente exagerados para desacreditarla, una conspiración de sus parientes y de los Habsburgo, la dinastía que gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía Austria y Hungría, primos de los reyes de la monarquía hispánica. El emperador Matías II tenía una gran deuda económica con Báthory y por eso se benefició de su desaparición, afirma Bartosiewicz. El emperador también la veía como una amenaza política, que podría apoyar los esfuerzos de su primo Gabriel Báthory para desafiar el control de Matías II sobre Hungría Occidental. El encarcelamiento de la condesa no solo ayudó a sus rivales, sino también a sus familiares. Así lo afirma Tony Thorne, lingüista británico, en su libro La condesa Drácula. Una vez que Báthory fue encarcelada, una de sus hijas se llevó objetos de valor de sus propiedades, mientras sus yernos estaban deseosos de obtener su herencia sin tener que esperar a que ella muriera. A pesar de las crecientes dudas sobre su veracidad, la macabra leyenda de la condesa asesina en serie está destinada a persistir. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Únete a la conversación en los comentarios. No te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos más secretos y curiosidades de nuestra fascinante historia. Suscríbete para no perderte ni un detalle y si te gustó el vídeo, déjanos un like. Hasta la próxima.